Sí, doctor, interpretación clínica de la citometría hemática. Muy bien. Bueno, vamos a terminar esta clase. Y María René, ¿me está escuchando? ¿Quién me está coachando de Megalabs? Soy yo, doctor, sí, María René. Doctor, ¿gusta que yo me quede aquí para escuchar o gusta que lo dejemos para que usted pueda seguir con su clase? Como tú gustes, María René. Como tú gustes. Depende de tu tiempo. Voy a hablar del hemograma. No sé si quieres oír esto. No hay problema. Es una clase para los alumnos del cuarto año de la Facultad de Medicina, pero es una clase avanzada para ellos. Como tú gustes. Muchas gracias, doctor. Entonces, eh, yo lo dejo, pero quedo atenta para cualquier situación yo poder ingresar en ese instante. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar la clase. Es la primera clase, son las 19:05. Primero, instrucciones. Todas las clases van a ser a esta hora, de lunes a viernes, y en los sábados probablemente de 9 hasta las 10 o 10:30, porque tenemos bastante material, son varias clases. La mitad de nuestro temario la voy a dar yo y la otra mitad la doctora Rocío Baena. Les voy a pasar en el curso de estos días los días exactos con el temario. Segundo, el día miércoles, jueves y viernes de esta semana no vamos a tener clases porque mi persona va a asistir al Congreso de Medicina Interna, al Congreso Internacional de Medicina Interna, así que no voy a estar estos días. Siempre hacemos esta situación la primera semana de octubre. Después retomamos a partir del día lunes nuestra clase normal. Bueno, vamos a hablar de uno de los elementos más importantes en lo que significa digamos, el laboratorio en hematología, y no solo en hematología, sino en medicina interna, ¿sí? Ustedes sí han llevado semiología hematológica, han llevado fisiopatología en hematología, han llevado semiología, y ahora nos vamos a centrar exclusivamente a la patología hematológica. Pero antes de hablar de hematología hematológica, es decir, de enfermedades hematológicas como tales, lo importante es que ustedes aprendan a interpretar correctamente uno de los laboratorios que más frecuentemente se piden en la práctica clínica, no solamente en hematología, sino en medicina interna, que es la citometría hemática o hemograma. ¿Por qué se llama citometría hemática? Porque es un elemento que nos permite cuantificar los elementos formes que hay en la sangre periférica. Y ustedes saben que en la sangre periférica hay células y hay plasma, y las células se denominan elementos formes, ¿sí? El hemograma simplemente cuantifica estos elementos formes. Por lo tanto, siempre que nosotros vamos a interpretar un hemograma, vamos a hacernos tres preguntas. ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir? Y lo más importante, ¿qué información nos va a proporcionar toda esta serie de elementos numéricos? Y vamos a hacer una correlación clínica de todos los elementos numéricos. Con los alumnos de práctica, con todos los grupos, lo primero que les he pedido, y eso es muy importante porque no solamente es un elemento para poder identificar enfermedades hematológicas, sino cualquier enfermedad. Si uno tiene fiebre, le pide un hemograma. Si uno se ve pálido, le pide un hemograma. Si uno quiere jugar fútbol, o quiere jugar básquet, o quiere ir de viaje, le piden un hemograma. Si quieres hacerte un chequeo médico, te piden un hemograma o una citometría hemática. Pues tenemos que aprender a interpretar correctamente este elemento. Entonces, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir los elementos formes. ¿Y cuáles son los elementos formes que están en sangre periférica? La serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Ninguna otra serie más. Y obviamente los elementos formes de un hemograma completo y correcto son los elementos formes maduros, es decir, células maduras. Glóbulos rojos maduros que no tienen núcleo, glóbulos blancos maduros que se dividen en polímeros nucleares y mononucleares, y plaquetas que son fragmentos celulares que intervienen en la hemostasia. Entonces, ¿qué vamos a medir? Elementos formes. ¿Cómo vamos a medir? Obviamente vamos a medir mediante dos formas. Anteriormente, hasta antes de los años 2000, todavía en los laboratorios
tenían elementos o la forma manual de medir un hemograma, lo hacían en forma manual, ¿sí? Y la forma manual consistía, si ustedes ven aquí, en diluir esa muestra de sangre y poner una gotita de sangre en un portaobjetos, pero un portaobjetos graduado que se llama hemocitómetro. A través de una serie de diluciones se llaman pipetas de toma. Y aquí ustedes ven el hemocitómetro. El hemocitómetro no era más que un portaobjetos graduado. Y obviamente esto se llevaba al microscopio y se podía, de acuerdo a ciertas tablas, poder estimar, por ejemplo, la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de glóbulos blancos y la cantidad de plaquetas. Esto ha ido perdiendo vigencia cada vez más porque hay elementos ahora automatizados. Un buen laboratorio, a través de los citómetros automatizados, van a poder permitir no solamente evaluar la cantidad de glóbulos blancos, sino también otra serie de parámetros. Obviamente sigue siendo válida la observación microscópica, sobre todo la observación microscópica en cuanto a la fórmula diferencial de los glóbulos blancos. Entonces se veía una gotita de sangre, se hacía un extendido de sangre periférica y mediante una observación microscópica se hacía o se hace la cuantificación de elementos formes, ¿sí? Pero obviamente esto ha venido a facilitarse gracias a los sistemas automatizados. Entonces, actualmente, ¿cómo se realiza la medición o la cuantificación de elementos formes de sangre periférica? Mediante este aparato que se llama citómetro de flujo. Si ustedes ven aquí, tenemos tubos de ensayo. Los tubos de ensayo, característicamente, para realizar un hemograma por nomenclatura, se realizan a través de tubos de color lila o de tapón lila, que contienen un anticoagulante que se llama EDTA. El EDTA es el ácido etilentiamino tetracético sódico potásico, que es un quelante de calcio. Entonces, al quelar el calcio evita, obviamente, que la sangre empiece a coagularse in vitro, ¿sí? Que es el mecanismo de la cascada de coagulación. Y estos citómetros son capaces de leer un sinnúmero de, de tubos de ensayo. Miren, aquí hay un montón de pacientes. Y esto ha simplificado el tiempo, obviamente, y ha permitido cada vez más tener lecturas más precisas y obviamente lecturas de otro tipo de parámetros que no se podían leer simplemente a simple vista por métodos manuales. El principio básico de la citometría de flujo para poder evaluar las diferentes células es que una vez, ¿sí?, que se introduce, ¿sí?, una gotita de sangre, esta gotita de sangre circula por un sistema de tubular, microtúbulos, donde las células se sitúan, si ustedes ven, en forma de columna, en forma de fila india. Y cada célula tiene diferentes características, ¿verdad? Glóbulos rojos, plaquetas, neutrófilos. Y sobre cada célula se incide ya sea un impulso eléctrico o, en algunos casos, una luz láser. Y esta luz láser, dependiendo las características de la célula, va a distribuir el haz de luz que va a ser captado por una serie de sensores, de manera que cada célula que es impactada por una luz láser dispersa diferentes ángulos de luz y de esa manera cada célula en un sistema de ejes de abscisa y ordenada va a cuantificar y va a permitir agrupar diferentes tipos de células en un eje de abscisas y ordenadas y va a poder diferenciar, por ejemplo acá, los glóbulos blancos, las plaquetas o los glóbulos rojos fragmentados o la mayor cantidad de glóbulos rojos. Entonces el principio básico es el hecho de que o se incide una luz láser o un impulso eléctrico que, dependiendo las características de las células, va a ser capturada por estos sensores. Y esto se va a traducir en valores numéricos. Miren, por ejemplo, en un citograma normal de sangre periférica, aquí tenemos los diferentes glóbulos blancos y cómo los diferentes glóbulos blancos agrupan, ¿sí? ¿Sí? Diferentes áreas. Y, por ejemplo, en la región A, vamos a ver los linfocitos. En la región D, los polimorfonucleares neutrófilos. En la región C, por ejemplo, vamos a ver monocitos. ¿Qué pasaría si en la sangre periférica existen células anormales que no tienen morfología similar a los linfocitos o a los granulocitos neutrófilos?
pueden aparecer en otra parte, ¿sí? Por ejemplo, en este canal de ejercencias y ordenadas. Y eso puede ser reconocido como unas células totalmente anormales, es decir, un gate totalmente anormal. Todo esto se traduce en valores numéricos. Y si ustedes ven, este es un enograma completo y correcto, ¿sí? Actual. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a interpretar. Son valores numéricos expresados en unidades numéricas de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas. Y vamos a tratar de identificar entonces, chicos, dónde está la serie roja, dónde está la serie blanca y dónde está la serie plaquetaria. Y aquí están las distribución de diferentes células de acuerdo a histogramas de distribución. Obviamente, lo importante para ustedes es evaluar este valor numérico. Y todo esto es transcrito, ¿sí? En en una hoja membretada oficial de cada laboratorio que va a brindar la información numérica de cada uno de los hemogramas. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una citometría hemática completa y correcta? Tenemos la serie roja, la serie blanca, así sea en inglés, en japonés, en chino o en castellano, serie roja, red blood cells o glóbulos rojos, con toda esta serie de valores, serie blanca, tanto ¿sí? En valor porcentual como valor numérico, y el recuento plaquetario. Todo esto expresado en unidades de volumen, ¿sí? Elevado a la potencia de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas. Vamos a ver entonces un poquito. Por ejemplo, aquí está la serie roja. El elemento más importante de la serie roja no es la cuantificación de los glóbulos rojos, sino es la cuantificación de la hemoglobina. ¿Cuánto de hemoglobina? 13.1 gramos por decilitro. Acá está el hematocrito. Y lo más importante, que en realidad nos va a permitir evaluar, ¿sí? Sobre todo si el paciente tiene anemia y los diferentes tipos de anemia, desde el punto de vista morfológico, se llaman índices hematimétricos, que en forma manual no se va a poder realizar para que ustedes vean cómo un citómetro de flujo va a permitir evaluar el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media, el índice, ¿sí? O el ancho de distribución eritrocitaria, que nos permite evaluar la diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo. Tenemos la serie blanca, white blood cells, cuantifica 4.8 por 10 a las 3. 4.8 por 10 a la 3 significaría que aquí tenemos 4.800 glóbulos blancos. Y tenemos el valor porcentual que ustedes han aprendido en histología, pero más importante es el valor numérico real. Es decir, de estos 4.800 glóbulos blancos, ¿cuántos son neutrófilos? ¿Cuántos son linfocitos, monocitos, eosinofilos y basófilos? No existe ningún otro tipo de célula blanca circulante. Olvídense, no hay ni macrófagos, no hay ni células plasmáticas, ni hay blastos, ni hay mielocitos, ni hay metamielocitos, etcétera. Eso es totalmente anormal. Este es un hemograma normal. Luego tenemos el recuento de plaquetas, 173 por 10 a la 3, es decir, 173.000 plaquetas. Y está el volumen plaquetario medio, es decir, el tamaño individual de la plaqueta. Miren, aquí tenemos otro hemograma completo y correcto. Todo esto ustedes tienen que aprender a evaluar y es simple, no tienen que alocarse. Serie roja, serie blanca y serie plaquetaria. Entonces pasamos a a la siguiente pregunta. ¿Qué información nos va a transmitir toda esta información aritmética o numérica? ¿Verdad? Por lo tanto, empezaremos a evaluar la serie roja, es decir, los glóbulos rojos. El elemento más importante de la serie roja no es el número total de glóbulos rojos, olvídense. No interesa saber si tienes 4 millones, 5 millones, 7 millones o 3 millones de glóbulos rojos. El elemento más importante de la serie roja es la hemoglobina. Que la hemoglobina es una proteína compleja, ¿sí? Que tiene un color, y el color es rojo debido a que existe un grupo prostético que se llama protoporfirina 9, que incluye, ¿sí?
un ion ferroso. La hemoglobina, particularmente al ser esta proteína compleja, está contenida dentro del glóbulo rojo y es la encargada de unirse en forma reversible al oxígeno y permitir su transporte desde el alveolo hasta los tejidos. El hemograma no evalúa la función de la hemoglobina, simplemente cuantifica qué cantidad de hemoglobina tenemos. Y normalmente debemos tener por encima de 12 gramos de hemoglobina y por debajo de 17 gramos. Por lo tanto, las cifras de rango de normalidad de hemoglobina oscilan entre 12 a 17 gramos y representa, como dice acá, la cantidad de hemoglobina por unidad de volumen. Y es el único parámetro para definir anemia o eritrocitosis. Eritrocitosis, la mal llamada poliglobulia. ¿Por qué le llamamos poliglobulia? Poliglobulia porque hay un aumento de glóbulos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de poliglobulia no solamente estamos hablando de glóbulos rojos, sino de glóbulos blancos y plaquetas. El 99% de los alimentos formes en sangre periférica son glóbulos rojos. Por eso, cuando existe un aumento de hemoglobina, se llama poliglobulia, se debería llamar eritrocitosis. Y es el único elemento que nos permite definir, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, anemia. Hay que tomar en cuenta que las cifras normales dependen de la edad, del sexo y la actividad geográfica. No es lo mismo ser un bebé que un viejito de 80 años. No es lo mismo ser ustedes de 20 años que alguien que tenga 70 años. Acuérdense que conforme el cuerpo envejece, los sistemas biológicos envejecen y la reserva medular, es decir, la reserva de la médula ósea decae. Por lo tanto, dentro del rango de normalidad, por ejemplo, individuos normales y adultos jóvenes tienen cifras de 14 de hemoglobina. En cambio, gente mayorcita, de tercera edad, va a tener 13 hemoglobina. Esto va a depender, como he dicho, de la reserva medular. El sexo es importante, no es lo mismo mujeres que varones. Acuérdense, las mujeres tienen menor cantidad de hemoglobina, por ejemplo, 12,8 de hemoglobina y los varones tenemos 16 gramos. ¿Por qué esa diferencia de cantidad de hemoglobina? Porque nosotros los varones tenemos mayor cantidad de unas hormonas sexuales masculinas que llaman andrógenos. Los andrógenos no solamente participan en las características sexuales y en el metabolismo y en materia de metabolismo masculino, sino intervienen en estimular la producción de glóbulos rojos, que se conoce como eritropoiesis. Por lo tanto, el estímulo androgénico sobre la eritropoiesis hace que se incremente la cantidad de hemoglobina. La actividad geográfica es importante, no es lo mismo vivir en Potosí que en Cochabamba o que en Santa Cruz. En Santa Cruz tendremos 17 gramos, en La Paz 18 gramos, en Potosí 18,5. ¿Por qué? Porque conforme aumenta la altitud geográfica, disminuye la presión atmosférica. Por lo tanto, se necesita mayor presión para que exista ese gradiente de diferencia para que el oxígeno difunda desde el alveolo hasta el extremo anterior capilar. A menor presión atmosférica, menor difusión, por lo tanto eso genera cierto grado de hipoxemia, lo que hace que se estimule a nivel del riñón la producción de eritropoyetina tratando de compensar con mayor masa globular la disminución en el transporte de oxígeno. El hematocrito es un parámetro netamente porcentual, que no es más que la relación de plasma con la masa globular. Se dice que el hematocrito debe ser 3 veces el valor de hemoglobina. Si tenemos 10 gramos de hemoglobina, nuestro hematocrito aproximadamente va a ser el 30%. Y no es más que una relación plasma globular que representa entre el 45 y 50%. ¿Qué quiere decir? Que el 45% es masa globular, que depende de la cantidad de glóbulos rojos, y el otro 55% sobrenadante, que es plasma, que tiene electrolitos y proteínas suspendidas en simplemente agua, ¿verdad? El número total de glóbulos rojos expresado en millones por microlitro no tiene ninguna importancia. Obviamente hay que hacer correlación. ¿Sí? Si tenemos 8 gramos de hemoglobina y tenemos anemia, vamos a tener una menor masa globular, pero no tiene ninguna relevancia. Tener 5.500.000 o 5.300.000, miren, hay una diferencia de 200.000 glóbulos rojos que no tiene ninguna significación clínica. Y es un parámetro poco exacto, sobre todo con los recuentos manuales. Así que si bien tomen en cuenta esta situación, el tener 5 millones, 4 millones o millones de glóbulos rojos no tiene ninguna importancia desde el punto de vista de la interpretación de la serie roja.
Este es el hematocrito, no es más que la reacción plasma globular, hemos dicho. Aquí los elementos más pesados, una vez que dejas un tubo de ensayo en reposo, ¿sí? Sedimentan en la parte inferior del tubo y queda aquí el sobredante. El sobredante no es más que el plasma. ¿Qué tiene el plasma? Electrolitos y tiene proteínas. Pero aquí están los elementos formes. El 99% de los elementos formes está representado por los glóbulos rojos. Por eso, el 99% de la, de la masa globular que determina el hematocrito está representado por los glóbulos rojos. Y luego tenemos una delgada capa que se llama Buffy coat, que no es más que el 1% representado por los leucocitos y las plaquetas. Imagínense, debe haber gran cantidad de leucocitos, una hiperleucocitosis significativa, 200, 300.000, 400.000 glóbulos blancos, cosa poco usual, salvo en los casos de, por ejemplo, de una leucemia mieloide crónica o una leucemia mieloblástica aguda, donde la cantidad de leucocitos es tan grande como para poder modificar el hematocrito. Lo mismo las plaquetas. De ahí que cuando hablamos de hematocrito, el 45% está representado por el paquete globular y de ese 45%, el 99% está representado por la masa de glóbulos rojos. Eso es lo que yo les decía, las diferencias en cuanto a las cifras de hemoglobina y hematocrito en edad y en sexo, dependiendo obviamente de del estímulo androgénico en varones versus mujeres, o bien de la suficiencia en cuanto a la médula ósea o para poder producir mayor o menor cantidad de glóbulos rojos. Una vez evaluado la hemoglobina, el hematocrito y la cantidad de glóbulos rojos, tenemos que evaluar los índices hematimétricos. Y los índices hematimétricos son tres y son importantes. Nunca hay que dejar de lado. Están el volumen globular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. El volumen globular medio, o VGM, mide en femtolitros y oscila entre 80 y 100 femtolitros. Cuando tenemos menos de 80, quiere decir que el glóbulo rojo es pequeño. Cuando tenemos más de 100, el glóbulo rojo es grande, macrocito o microcito. O si está dentro de parámetros normales, es un glóbulo rojo con volumen globular medio normal y es un glóbulo rojo normocito, es decir, en normocitosis. ¿Por qué es importante? Porque cuando tenemos un paciente que tiene anemia, lo primero que vamos a evaluar es este volumen globular medio, ¿sí? Y de acuerdo a eso vamos a clasificar a las anemias, eso lo vamos a ver más adelante, en microcíticas, normocíticas y macrocíticas. La hemoglobina corpuscular media depende de la cantidad de hemoglobina contenida dentro del glóbulo rojo y depende del color, obviamente. Y se mide en picogramos y oscila entre 27 y 32 picogramos. Y de la misma manera podemos tener glóbulos rojos hipercrómicos, normocrómicos, hipocrómicos. De esa manera vamos a correlacionar con el volumen y vamos a poder clasificar las anemias en hipocrómicas microcíticas, normocíticas normocrómicas y macrocíticas hipercrómicas. La concentración de hemoglobina corpuscular media simplemente es un valor porcentual que resulta de el dividir hemoglobina hematocrito por 100. Estas son ecuaciones que nos permiten establecer, obviamente, las cifras de BGM, HCM y concentración. Pero desde el punto de vista práctico, no tiene ninguna relevancia, porque un hemograma realizado en forma automatizada, ¿sí? Y en forma bien calibrada y correcta nos permite identificar claramente las cifras del BGM, del HCM y de la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Por qué es importante evaluar los índices matimétricos? Porque de esta manera nosotros vamos a poder establecer la clasificación inicial de los diferentes tipos de anemia. La Organización Mundial de la Salud define la anemia como la disminución de las cifras de hemoglobina por debajo de 12 gramos por decilitro. Ojo, anemia no es disminución de la masa globular ni de la disminución de glóbulos rojos. Es la disminución del elemento más importante que está dentro del glóbulo rojo, que es la hemoglobina. Si la hemoglobina está por debajo de 12 gramos por decilitro, ya sea varones o mujeres, el paciente tiene anemia. Y nosotros vamos a poder evaluar en primera instancia el volumen corpuscular medio. Y de acuerdo a eso clasificamos para anemia microcito, en anemia microcítica, normocítica o macrocítica. Por eso es importante la cuantificación y la evaluación de los elementos formes, ¿sí? Y sobre todo de los índices hematimétricos. Muy bien.
Fuera de los índices matimétricos tenemos dos parámetros más que son importantes. Está el ancho de distribución heteroscitaria, la de o Red Distribution Width, que oscila entre 12 y 13%, que nos permite identificar la uniformidad de tamaño de los diferentes glóbulos rojos. La diferencia de tamaño se llama anisocitosis. Cuanto más diferencia de tamaño existe entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo, existe mayor ancho de distribución eritrocitaria y por lo tanto mayor anisocitosis. Es decir, la consistencia de poblaciones de glóbulos rojos de diferentes tamaños. Y hay algunas enfermedades donde el ancho de distribución está elevado. Y por lo tanto, si nosotros vemos, por ejemplo, un ancho de 17, un ancho de 20, eso nos está indicando en forma indirecta que estamos frente a un paciente que tiene anisocitosis y diferencia de tamaño. Es muy importante porque, por ejemplo, en una simple y vulgar anemia ferropénica, donde hay deficiencia de hierro y donde hay hipocromía y microcitosis, lo primero que ocurre es que hay anisocitosis. Entonces, lo primero que vamos a evaluar, por ejemplo, en un paciente con anemia ferropénica inclusive, es esta disminución, esa diferencia, más bien dicho, de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo. ¿Qué son los reticulocitos? Los reticulocitos son glóbulos rojos jóvenes, miren. Son grandes, macrocitos, porque son glóbulos rojos jóvenes, y que con una tinción supravital que se llama azul brillante de crecilo, así se llama la tinción, permite identificar restos nucleares, ¿sí?, en el citoplasma. No, los glóbulos rojos no tienen núcleo, pero los glóbulos rojos más jóvenes son grandes y tienen restos nucleares. Uno de cada 100 glóbulos rojos maduros es un reticulocito. Por lo tanto, el porcentaje de reticulocitos es del 1%. ¿Por qué es importante evaluar los reticulocitos? Porque en forma indirecta nos permite saber cómo está la eritropoiesis, es decir, el proceso de formación y maduración de glóbulos rojos. Y en algunos tipos de anemia podemos tener reticulocitos disminuidos o anemia regenerativa, o reticulocitos, como en este caso, aumentados. ¿Y eso qué quiere decir? Que la médula ósea está sacando glóbulos rojos jóvenes tratando de compensar, por ejemplo, la pérdida periférica, lo que ocurre con el sangrado agudo o con la hemólisis. Una vez que cuantificamos los reticulocitos, tenemos que hacer una corrección que se llama cuenta corregida de reticulocitos, que en forma indirecta evalúa la eritropoiesis. Y es una ecuación que nos permite cuantificar con más certeza, los reticulocitos presentes en sangre periférica, que consiste en multiplicar los reticulocitos que nos reporta el laboratorio por el hematocrito del laboratorio, sí, perdón, el hematocrito del paciente sobre 45, que es el hematocrito normal. Nuevamente, cuenta corregida de reticulocitos, los reticulocitos del paciente por el hematocrito del paciente sobre 45. De esa manera tenemos la cuantificación real, ¿sí?, corregida del reticulocito. Finalmente está la evaluación morfológica. La evaluación morfológica la realizan los hematólogos, los bioquímicos, hematólogos, viendo el microscopio, pero nos da una serie de información sobre, por ejemplo, lo que está observando, y eso nosotros tenemos que siempre observar o identificar en las observaciones, y aquí hay observaciones. En las observaciones nos permite decir si existen alteraciones morfológicas, ¿sí? Miren, esta es la anisocitosis. Ustedes ven, los glóbulos rojos son discos bicóncavos, pero aquí hay diferencia de tamaño entre un glóbulo rojo y otro glóbulo rojo. Es un linfocito y aquí están plaquetas. Miren, la anisocitosis se traduce en aumento del ancho de distribución linfocitaria, ¿sí? Entonces, cuanto más anisocitosis, mayor es el porcentaje de ADE. Los glóbulos rojos normalmente se ven en forma uniforme de esta manera a la observación microscópica. Discos bicóncavos, un halo central más claro, porque son discos bicóncavos que son vistos desde arriba. Miren, así se ven los glóbulos rojos. Pero puede haber alteraciones morfológicas, como por ejemplo estas. Miren, aquí hay una alteración morfológica bastante importante. Vamos a ver restos nucleares que se llaman cuerpos de Joule-Joly. Y aquí vamos a ver glóbulos rojos más pálidos de lo normal, ¿verdad? Aquí tenemos glóbulos rojos que tienen, por ejemplo, en lugar de un halo perinuclear circular, tenemos un halo perinuclear, ¿sí?, alargado en forma de boca. Esta es una estomatocitosis, así se llama.
O podemos ver fragmentos de glóbulos rojos. Aquí se ven esquistocitos. Los esquistocitos son fragmentos de glóbulos rojos que se fragmentan cuando el glóbulo rojo pasa, por ejemplo, por defectos circulatorios, por shunts arteriovenosos, por microtrombos en la circulación o por válvulas protégicas disfuncionales que van a fragmentar los glóbulos rojos y van a producir estallido y fragmentación con salida de hemoglobina y anemia hemolítica macro o microangiopática. Glóbulos rojos estrellados o acartocitos en la insuficiencia renal crónica, por ejemplo. O podemos ver glóbulos rojos en forma de os alargados. Esto debido a que la hemoglobina se depolimeriza, se alarga y en lugar de tener esa estructura en forma de ovillo dentro del glóbulo rojo, es una estructura lineal. Y esto es característico, por ejemplo, de una anemia, anemia de células falciformes o drepanocitosis. O acá vemos mucha, ¿sí? Hipocromía. Miren, glóbulos rojos hipocrómicos. Y en algunos de ellos vamos a ver glóbulos rojos en forma de blanco de tiro. Esa es una característica, por ejemplo, de la talasemia. La talasemia se caracteriza por glóbulos rojos en forma de sombreros mexicanos o blanco de tiro, que se llaman dianocitos. O glóbulos rojos elípticos. Esta es una liptocitosis hereditaria, una anemia hemolítica congénita por trastornos en la membrana que va a producir destrucción a nivel del sistema reticuloendotelial. Nunca tenemos que ver glóbulos rojos nucleados. Este glóbulo rojo nucleado se llama eritroblasto. Los glóbulos rojos contenidos en la médula ósea o precursores se llaman eritroblasto. Y los fibroblastos solo y exclusivamente están en la médula ósea. Pero hay algunas situaciones donde vamos a ver eritroblastos en sangre periférica. Y eso se llama eritroblastosis. La presencia de eritroblastosis nos hace pensar, por ejemplo, en una anemia hemolítica. Hagan de cuenta. En las guerras, primero se mueren los soldados más viejitos, luego vienen los más jóvenes. Finalmente, ¿a quienes mandan al frente de batalla? A los jovencitos, a los adolescentes de 14 años, lo mismo. Cuando tenemos, por ejemplo, una crisis hemolítica severa, la médula se trata de compensar mandando primero mayor cantidad de reticulocitos, pero finalmente manda glóbulos rojos más jóvenes como los eritroblastos. Por eso, un dato indirecto de hemólisis es la presencia de eritroblastos. A eso se llama eritroblastosis. Y acuérdense, por eso el término de eritroblastosis fetal, que no es más que la anemia hemolítica en un recién nacido, porque había gran cantidad de eritroblastos. En otras situaciones, la eritroblastosis también implica que la médula ósea puede estar ocupada por células extrañas o ajenas, una leucemia, por ejemplo, o una metástasis infiltrativa de un cáncer de mama, un cáncer de próstata que saca eritroblastos a la sangre periférica. En forma normal no se deben ver estas células, obviamente. Muy bien, pasamos a la interpretación de la serie blanca. Cuando nosotros tenemos que interpretar la serie blanca, tomamos en cuenta tres situaciones. El número total de glóbulos blancos, el recuento diferencial numérico y porcentual, y obviamente, igual que en la serie roja, la observación microscópica. Miren, esos son los elementos de la serie blanca o los glóbulos blancos. Y estos son los glóbulos blancos maduros que se observan en sangre periférica. Esto se observa en diferentes gates o canales en una citometría de flujo. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Algunas veces los neutrófilos no están segmentados en forma de banda, están en forma de banda, eso se llama banda sucallada. El mayor porcentaje de glóbulos blancos está representado por los polimorfonucleares, y entre los polimorfonucleares tenemos a los neutrófilos. Le siguen los linfocitos mononucleares, que no tienen gránulos y tienen solamente núcleo, un núcleo circunferencial que ocupa la mayor superficie o área de superficie de la célula. Luego se le siguen los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. ¿Qué cantidad de glóbulos blancos tenemos? De 5 a 10.000. Pero más importante, ¿sí?, que el número total de leucocitos es conocer el valor porcentual y las cifras absolutas para poder establecer si existe o no existe, por ejemplo, neutrofilia, neutropenia, linfocitosis, linfocitopenia, eosinofilia. Miren, hemos aprendido que el mayor porcentaje de glóbulos blancos está dado por los segmentados neutrófilos, hasta un 61%. Luego le siguen los linfocitos. Pero más importante que esto es el valor numérico real. ¿Por qué el valor numérico real?
porque es la única manera de poder establecer si existe realmente linfocitosis o neutropenia. Miren, por ejemplo, en este caso, podemos tener una leucopenia, pero esta leucopenia se produce por una neutropenia, porque ha disminuido el número porcentual de neutrófilos. Y no porque aumenten los linfocitos, simplemente existe una inversión de la relación. Y si vemos nosotros 80% de linfocitos, vamos a decir, ah, hay linfocitosis, pero no es cierto, porque no es que esté aumentando los linfocitos, sino que están bajando los neutrófilos. Y por lo tanto, hay una neutropenia relativa con una leucocitosis relativa. Más importante es evaluar el valor numérico. Miren, tenemos 1.600 linfocitos. La definición para decir que hay linfocitosis es que exista más de 5.000 linfocitos en sangre periférica. Por lo tanto, no existe linfocitosis, por lo tanto, ¿sí? Como término real. Y tampoco o sea, aquí existe neutropenia y neutropenia grave, porque si hacemos una regla de 3, multiplicamos ese 20% por 2.000, ¿sí? Y dividimos entre 100, tenemos 400 neutrófilos, que significa neutropenia absoluta. Por eso, más que el valor porcentual, es el valor numérico real. Otra situación que tenemos que tener en cuenta, y ya les había adelantado, es que no podemos ver otro tipo de células en sangre periférica, solamente se ven células maduras, se ven, ¿sí?, segmentados neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Pero si aparecen estas células, ¿sí?, células grandes, que llaman eritroblastos, y vemos mielocitos y metamielocitos, a eso se llama reacción leucoeritroblástica. Y no se olviden, si vemos reacción leucoeritroblástica, es decir, formas jóvenes en sangre periférica, que no es lo normal, entonces vamos a pensar en tres situaciones. Si vemos mucho eritroblasto, anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque la médula está tratando de compensar la pérdida o destrucción de glóbulos rojos en la periferia. Pero si vemos precursores, por ejemplo, de serie blanca, mielocitos y metamielocitos, a eso se llama mielotisis. Y la mielotisis significa ocupación de la médula ósea por células extrañas. Y muchas veces, lo primero que vamos a ver en un extendido sangre periférica, cuando vemos la observación microscópica en un hemograma, y nos dicen, por ejemplo, que existen eritroblastos, mielocitos, metamielocitos, ojo, paramos la oreja porque puede ser la primera señal de una leucemia. Finalmente, después de hacer quimioterapia o radioterapia, sobre todo quimioterapia mieloablativa, ¿sí?, tanto en patología oncomatológica como una leucemia o un linfoma, o por ejemplo, después de la quimioterapia dosis alta de sólido, la médula ósea que está dañada empieza a recuperarse y se recupera sacando inicialmente glóbulos rojos o glóbulos blancos, ¿sí?, más jóvenes, es decir, maduros, y tenemos la recuperación medular. Por lo tanto, reacción leucoeritroblástica significa o que tienes una anemia hemolítica cuando predominan eritroblastos, por ejemplo, o recuperación medular después de daño, después de dar quimio, radioterapia, o en primera instancia, la primera señal de una leucemia o una mielosis. Muy bien. En forma muy generalizada, por ejemplo, cuando hablamos de leucocitosis, cuando hay más de 12.000 leucocitos por microlitro, y cuando hablamos de leucocitos, lo primero que se nos viene a la cabeza, debe haber infecciones. Y eso no es tan cierto. Evidentemente, las infecciones bacterianas o la sepsis, infecciones virales, pueden producir leucocitosis, pero no solamente la leucocitosis se produce por infecciones e inflamaciones, sino también por intoxicaciones, la uremia, la gota, ¿sí?, la hemorragia aguda, las crisis hemolíticas, los pacientes linfo o mieloproliferativos, miren los pacientes con quemaduras extensas, el infarto miocardio, o daño tisular por leucocitosis, o simplemente situaciones fisiológicas como el ejercicio. Acuérdense, los leucocitos, ¿sí?, viajan marginalizados o pegados al endotelio. El ejercicio intenso desmarginaliza y produce leucocitosis, la tensión emocional, el trabajo de parto puede producir leucocitosis. Leucopenia cuando hay menos de 4.000. Y la leucopenia se puede producir, por ejemplo, por medicamentos. La primera causa de leucopenia, siempre pensemos medicamentos. Hay muchos medicamentos, los AINES, los antisteroides, las silfas, o sea, producto de daño, por ejemplo, radiación ionizante o enfermedades hematológicas, aplasia medular, anemia perniciosa, el síndrome de Feld, que es la artritis reumatoidea, con leucopenia, neutropenia y esplenomegalia, la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad por depósito, ¿sí?,
de esfingolípidos en los macrófagos, donde existe una menor producción, una menor maduración de sede blanca. Básicamente, cuando hablamos de leucopenia, cuando hay efecto de medicamentos, o también puede haber leucopenia con neutropenia por infecciones. Neutrofilia, básicamente, prácticamente son las mismas causas que producen leucocitosis. Se habla de neutrofilia cuando hay más de 7.000 neutrófilos en sangre periférica, y casi son las mismas que se señalaron para la leucocitosis, pero específicamente señaladas al ser diagnóstico, es decir, al segmento neutrófilo. Y miren, puede ser, por ejemplo, una neutrofilia secundaria. La mayor parte de las veces las neutrofilias son secundarias por infecciones, inflamaciones, situaciones de estrés, los glucocorticoides sintéticos, la prednisona, la metilprednisolona, la dexametasona, pueden originar y producir, por ejemplo, leucocitosis con neutrofilia. La esplenectomía, porque comúnmente se retira el vaso, lugar donde se produce la destrucción de neutrófilos senescentes, así viejitos. Pero puede haber trastornos primarios en la médula ósea, neutrofilias primeras, muy raras, neutrofilias hereditarias, neutrofilia crónica idiopática, las leucemias agudas y crónicas que producen neutrofilia, sobre todo las leucemias crónicas, la leucemia mieloide crónica, y algunos trastornos mieloproliferativos como la polistemia vera, la tomografía esencial, que son menos frecuentes que estas, ¿verdad? Neutropenia. Se habla de neutropenia cuando tenemos menos de 1.500 neutrófilos por microlitro. Y dependiendo las cifras de neutrófilos, podemos tener neutropenia leve, moderada o grave. Las neutropenias graves, cuando hay menos de 500 neutrófilos, inducen, ¿sí? O predisponen a infecciones oportunistas. Y son tres los mecanismos que producen neutropenia. Uno, la disminución de la producción de neutrófilos, por ejemplo, fármacos. O bien, limitación en la producción de neutrófilos, las leucemias, la aplasia medular o la anemia megaloblástica o déficit de vitamina B12 o ácido fólico. La segunda causa, que es la más frecuente, es la destrucción o eliminación acelerada, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, el lupus, o bien fármacos por fenómenos autoinmunes, independientemente de dosis, o bien también medicamentos que producen depresión de la médula ósea, antimetabolitos como por ejemplo la mercaptopurina o las sulfas, o reacciones idiosincráticas a fármacos. Por lo tanto, cuando vemos neutropenia, pensamos o tiene infección o son fármacos, o bien utilización en la periferia. Si hay sepsis severa, que se utiliza la mayor cantidad de neutrófilos. Y por tanto, un elemento que nos permite identificar si estamos frente a sepsis severa, por ejemplo, es la leucopenia con neutropenia severa. Cuando hablamos de eosinofilia, ¿qué son los eosinófilos? Los eosinófilos son, o sea, son polimorfonucleares que tienen gránulos de heparina y gránulos de histamina, sobre todo, gránulos de histamina que se tienen de color naranja. Se habla de eosinofilia no por el porcentaje de eosinófilos, sino por el valor numérico, cuando se tiene más de 500 eosinófilos en sangre periférica. Y estas son las causas. Cualquier alergia produce eosinofilia, o infecciones por parásitos, especialmente el minto, gusanos redondos, ustedes han llevado en parasitología, Trichuricichuria, Ascaris lumbricoides, Necator americano, o bien anquilostomas duodenales, ¿sí? Pueden producir la helmintiasis y la eosinofilia, o padecimientos cutáneos, la dermatitis herpetiforme, el pénfico, o bien enfermedad intestinal inflamatoria como la colitis ulcerativa crónica en específica, la enfermedad de Crohn, algunas vasculitis de pequeño y mediano vaso como la granulomatous de Wegener y sobre todo el Shure-Strauss, asma, que es asma, es una vasculitis necrotizante con presencia de gran cantidad de eosinófilos en sangre periférica. O algunas enfermedades hematológicas clonales, es decir, ya neoplásicas, como síndromes mieloproliferativos crónicos, leucemia mieloide crónica, o las leucemias con componente eosinofílico, la leucemia mieloblástica aguda M4, por ejemplo. Es muy rara la basofilia, cuando hay más de 500 basófilos totales, muy rara. Generalmente se acompaña síndromes mieloproliferativos crónicos, como la leucemia mieloide crónica, la polivera, la metaplasia neopénica. Son enfermedades hematológicas clonales de la médula ósea. ¿Cuándo vamos a asociar estas enfermedades? Cuando tenemos leucocitosis con basofilia, aumento de basófilos, ¿sí? Algunas enfermedades como la enfermedad de Hodgkin, son neoplasias de los ganglios linfáticos, o bien enfermedades
benignas, como sinusitis crónica, anemia hemolítica crónica, alguna hipersensibilidad a fármacos o alimentos, o pequeña ayuda a infecciones virales. Hablaremos de la linfocitosis y la linfocitopenia. Se habla de linfocitopenia cuando el recuento de linfocitos cae por debajo de 3.000 por microlitro. ¿Y cuáles son las causas? Generalmente la linfocitosis aguda es un fenómeno secundario a infecciones virales. La influenza, la hepatitis, el COVID, una simple gripe. Muchas veces el ayuno, el estrés o el uso de glucocorticoides como la prednisona no solamente pueden producir exceso, es decir, leucocitosis, sino también producir leucopenia con linfocitopenia o la quimioterapia y la radioterapia. Hay causas de linfocitopenia crónica, especialmente, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea, sí, la miastenia gravis, el HIV ya en fase SIDA, produce linfocitopenia por depleción de linfocitos T CD4, es decir, T helper, las leucemias, los linfomas, la enfermedad de Hodgkin, o algunas inmunodeficiencias hereditarias como el síndrome de Wiskott-Aldrich, o el síndrome de DiGeorge, o el síndrome de inmunodeficiencia combinada que produce linfocitosis de tipo congénito. Linfocitopenia, perdón. Linfocitosis, cuando hemos dicho, hay más de 5.000 linfocitos, generalmente infecciones virales. La gripe, la tosferina, la parotiditis, la varicela, la sepsis por virus de herpes simple, la tuberculosis puede producir linfocitosis, o cuando son enfermedades clonales malignas, la leucemia linfocítica crónica y la linfoblástica aguda. Pues especialmente la linfocítica crónica produce un aumento de linfocitos. Pero generalmente la causa más frecuente de linfocitosis es la viral. Y hay una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa por virus de Epstein-Barr o por el HIV que produce un aumento de linfocitos. Muchas veces hay linfocitosis con estas células que son células linfoides reactivas. La mononucleosis infecciosa, la citomegalovir, la hepatitis o la fenilalantoína puede producir estas células que simulan a células o precursores de tejido linfoide, ¿sí? Atípico o inmaduro como blastos, pero en este caso son células linfoides reactivas y esto se observa o sea, se observa y se describe en observaciones microscópicas. Monocitosis. Si se dan cuenta, no hacemos énfasis, por ejemplo, en la disminución de eosinófilos de Basov, porque muchas veces es habitual no encontrar eosinófilos de Basov. Por lo tanto, la baseofilopenia o la eosinopenia no tienen ninguna significancia clínica. Monocitosis cuando hay más de 800 monocitos en sangre periférica. Especialmente la monocitosis se presenta cuando hay infecciones por gérmenes intracelulares como monomicobacterias, por ejemplo, o la leishmaniasis, toxoplasmosis, listeriosis, o después en recuperación de infecciones bacterianas, o cuando hay una neutropenia congénita grave, compensatoria, o puede ser primer signo de recuperación de una neutropenia post-quimioterapia. Y hay algunas neoplasias hematológicas clonales de tipo leucemias con componente monocitario, por ejemplo, la leucemia mielomonocítica aguda, o la leucemia monoblástica, o las leucemias mieloides o granulocítica crónica. Eso vamos a ver más adelante, donde se observa monocitosis. Y estas son las observaciones morfológicas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí?, una banda con gránulos. Aquí tenemos un neutrófilo segmentado y aquí tenemos monocitos. Este es un segmentado, ¿sí?, neutrófilo normal. Podemos tener eosinófilos, pero aquí podemos tener, por ejemplo, un neutrófilo multisegmentado. Normalmente el neutrófilo tiene que tener 5 segmentos. Esta es una manifestación, por ejemplo, de una anemia megaloblástica. O podemos tener neutrófilos o polimorfos nucleares hiposegmentados con fenómenos de pseudo-pérdida de fuerza, así se llama, que nos habla de trastornos de maduración, una mielodisplasia, por ejemplo. O podemos ver estas células, miren, células mononucleares que no están segmentadas, pero tampoco son linfocitos, porque los linfocitos son pequeños. Son linfoblastos, son blastos. Sí, miren, gran cantidad de blastos en sangre periférica, una leucemia aguda. ¿Sí? Finalmente, vamos a hablar de la evaluación de la serie plaquetaria. ¿Qué evaluamos en la serie plaquetaria? El número de plaquetas, los histogramas de distribución de volúmenes plaquetarios, obviamente la morfología plaquetaria. Cuando hablamos del recuento plaquetario, nos referimos al número de plaquetas. Normalmente las plaquetas oscilan entre 150.000 a 450.000 plaquetas. Cuando se habla de trombocitopenia, ojo, pregunta,
cuando la disminución de plaquetas está por debajo de 100.000 por microlitro. Podemos tener 105.000 y eso es totalmente normal. Pues trombocitopenia, la disminución del número de plaquetas por debajo de 100.000. O la trombocitosis, cuando tenemos más de 450.000 plaquetas en sangre periférica. Cuando tenemos trombocitopenia, y eso siempre hacemos énfasis, hablamos de 4 causas. 1, producción insuficiente. 2, destrucción o consumo aumentado. Y 3, almacenamiento o secuestro. ¿Cuáles son las 3 causas de trombocitopenia? O un problema en la médula ósea, así que no se produzcan, o que se destruyen o se consumen en la periferia, o que se secuestren. Miren, estas son las causas de producción insuficiente. Pueden ser hereditarias o adquiridas. Obviamente es menos frecuente las hereditarias. A eso se llaman síndromes, ¿sí? Por ejemplo, de insuficiencia medular congénita, como la anemia de Fanconi, el síndrome de Alport, la anomalía de Mejieri. Pero tenemos trastornos adquiridos, la aplasia amegacariocítica, es decir, trastornos donde no existe la formación de plaquetas porque no hay megacaricitos, aplasia medular, o bien el hecho de toxicidad por quimioterapia. Cuando damos quimioterapia, lo primero que ocurre es que caen las plaquetas y nuestros residentes están estresados porque les hablamos, les decimos, mira, ha llegado este paciente que le hemos hecho quimioterapia por un linfoma o por una leucemia y ya tenemos trombocitopenia y hay que cuidarlos, ¿verdad? Hay algunas infecciones virales, como por ejemplo este barbovirus y el citomegalovirus, que producen trastornos en la producción plaquetaria. O la deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, conocida como anemia megaloblástica. O la infiltración de la médula ósea por leucemias o linfomas, que obviamente van a disminuir o van a suprimir la producción plaquetaria. ¿Por qué? Porque la médula ósea está reemplazada o infiltrada por leucemia, o por linfomas o por mieloma. O tenemos la segunda causa, la destrucción o el consumo. Y generalmente se produce por fenómenos inmunológicos, anticuerpos antiplaquetarios, asociada a SIDA, o enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea, o en forma primaria la púrpura trombocitopénica idiopática autoinmune. Así es una enfermedad bastante frecuente en donde se producen autoanticuerpos contra las plaquetas, el síndrome antifosfolípido o los medicamentos que producen trombocitopenia por un mecanismo autoinmune. La heparina puede producir trombocitopenia por mecanismo inmunológico indirecto o post-transfusional o inmune neonatal. Miren, todos estos medicamentos que pueden producir por mecanismos inmunológicos trombocitopenia en forma aislada. Antibióticos, tranquilizantes, anticonvulsivantes, diuréticos como las tiazidas, las citosalamida, antipalúdicos, o mecanismos no inmunológicos donde existe destrucción y consumo de plaquetas. Tenemos el síndrome urémico hemolítico, púrpura trombocitopénica trombótica, donde se produce consumo por formación de microtrombos en la circulación. ¿Sí? O el embarazo normal seguido de una eclampsia o preeclampsia o asociada a infecciones, o especialmente la CID, la coagulación intravascular diseminada, donde se consumen las plaquetas. Todas estas patologías las vamos a ver más adelante, pero para que ustedes vean que puede haber un fenómeno no inmunológico que produzca consumo de plaquetas. Finalmente tenemos el secuestro, el hiperesplenismo por esplenomegalia o la presencia de masiomas gigantes cavernosos, síndrome de Casa-Berg a nivel del hígado, donde se produce un secuestro de plaquetas. Finalmente tenemos las trombocitosis. Las trombocitosis, es decir, el aumento de plaquetas a más de 500.000. Cuando tenemos trombocitosis, siempre vamos a pensar que existen fenómenos reactivos como artritis reumatoidea, anemia ferropénica, pancreatitis crónica o bien síndromes mieloproliferativos. Es importante evaluar el tamaño de la plaqueta. Normalmente las plaquetas se oscilan entre 8 y 12 femtolitros. Y el volumen plaquetario medio está inversamente proporcional al recuento plaquetario. En función de eso, tenemos 5 categorías de trastornos plaquetarios asociados a esta relación entre el volumen plaquetario o el recuento plaquetario. Por ejemplo, podemos tener trombocitopenia con volumen plaquetario alto, es decir, macroplaquetas con trombocitopenia, especialmente trombocitopenia autoinmune, ¿sí? La PTI, o trombocitopenias por defectos en glicoproteínas plaquetarias, el síndrome Bernard-Solier o la toxemia gravídica. O podemos tener trombocitopenia con un volumen plaquetario bajo, la aplasia medular, anemias megaloblásticas y prenesplinismo. O podemos tener simplemente recuento plaquetario normal, pero un volumen plaquetario alto, la talasemia y la mielofibrosis.
O bien, cuando hay trombocitosis reactiva, siempre vamos a tener trombocitosis, pero el volumen plaquetario normal. En este caso, vamos a pensar que existen infecciones o inflamaciones que causan la trombocitosis. O trombocitosis con un volumen plaquetario alto, la leucemia granulocítica crónica o postesclerotomía. Miren, hay diferentes patologías hematológicas o diferentes alteraciones que, haciendo esta correlación entre el recuento plaquetario y el volumen plaquetario medio, nos lleva a un diagnóstico inicial. Finalmente, tenemos la morfología plaquetaria. Se realiza mediante la observación microscópica semiperiférica. Podemos tener, por ejemplo, grumos plaquetarios o acúmulos plaquetarios. El anticoagulante que se utiliza, que se llama EDTA, puede inducir, ¿sí?, grumos plaquetarios. Y si no hacemos nosotros esa observación microscópica, puede el citómetro contar menor cantidad de plaquetas, pero las plaquetas están en grumos y producirnos una pseudotrombocitopenia. O bien puede haber, por ejemplo, fragmentación globular, y eso produce una falsa trombocitosis, por ejemplo, en la presencia de esquistocitos. Una anemia hemolítica macroangiopática puede producir una falsa trombocitosis. Y siempre hay que hacer la correlación con el volumen plaquetario medio cuando veamos la observación macroscópica. Miren, por ejemplo, este es satelitismo o grumos plaquetarios. Las plaquetas están formando grumos alrededor de un polimorfo nuclear. Miren. Y cuando se hace un recuento plaquetario por medio del citómetro, nos reporta una pseudotrombocitopenia. Si no vemos nosotros esto en la placa, obviamente vamos a creer que el paciente tiene una trombocitopenia. Podemos ver plaquetas gigantes. Las plaquetas más jóvenes, miren, son doblemente del tamaño del glóbulo rojo. Por lo tanto, el volumen plaquetario está alto. O podemos ver situaciones donde no hay plaquetas. Normalmente en sangre periférica, por cada campo microscópico se debe ver entre 5 y 10 plaquetas por campo. Aquí no se ve ninguna. ¿Qué quiere decir esto? Que hay verdadera trombocitopenia, ¿verdad? Muy bien. Finalmente, vamos a interpretar a la rápida en estos próximos 3 minutos estos hemogramas. Miren este hemograma. ¿Qué es lo más importante? Identificar los elementos fórmulas. Leo, Li, esto es la serie blanca. Primero vamos a comenzar por evaluar la serie roja. Vamos a ver la hemoglobina. ¿Cuánto hemoglobina tiene este paciente? 7.8 gramos por decilitro. Por lo tanto, ¿qué tiene? Tiene anemia. El hematocrito debe correlacionar con las cifras de hemoglobina. Debe ser tres veces el valor de la hemoglobina. Si tiene 7.8 por 3, más o menos 26.7, ¿no? Correlación. Pero más importante es evaluar los índices matimétricos. Miren, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio debe oscilar entre 80 a 100. Y aquí está en 59. Por lo tanto, es una anemia con glóbulos rojos chiquitos, microcítica. Una anemia microcítica. La hemoglobina corpuscular media está en 17, lo normal es 27 a 32, por lo tanto hay hipocromía. Miren el ancho de distribución intracitaria, normalmente hemos dicho de 11 a 13 y aquí está en 22, por lo tanto hay anisocitosis. ¿Cómo está la serie blanca? 5.6 por 10 a la 3, 5.600 leucocitos. Aquí está el valor porcentual, pero más importante el valor numérico. Y el valor numérico, 1.600 linfocitos, 3.400 granulocitos, 600 monocitos. No hay ninguna alteración en la serie blanca. ¿Y cuántas plaquetas tenemos? 514.000 plaquetas. Por lo tanto, tenemos trombocitos, pero el volumen plaquetario medio es normal. Y si hacemos la correlación, ya les he explicado, entre el recuento plaquetario con el volumen plaquetario, trombocitosis más volumen plaquetario normal, esta es una trombocitosis reactiva. ¿Qué creen que tiene este paciente? Es, por ejemplo, una anemia ferropénica, característica porque tiene anemia hipocrómica microcítica con trombocitosis reactiva, sin alteración en la serie blanca. Otro caso, aquí tenemos 10,4 hemoglobina, tenemos anemia, con hematocrito de 31. PGM y HSM normales, miren, 80, 90, 87, una anemia normocítica, normocrómica. ¿Cómo está la serie blanca? Normal. ¿Cómo está la serie plaquetaria? Normal. Por lo tanto, cuando tenemos una anemia normocítica normocrómica, vamos a pedir reticulocitos, eso vamos a ver más adelante. Simplemente quiero que interpreten los valores numéricos. Aquí tenemos una anemia normocítica normocrómica sin alteración en la serie blanca y serie plaquetaria. ¿Será una leucemia? No, porque si es una leucemia, si bien hay anemia normocítica normocrómica, no hay alteración en la serie blanca ni en la serie plaquetaria. ¿Sí? Por el contrario, aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene hemoglobina de 7.6, tiene anemia. Y es una anemia normocítica normocrómica. Miren, el PGM 83, el HSM 28 y el AD 16, un poquito de anisocitosis.
Pero ¿cuántos glóbulos blancos tenemos? 1 punto por 10 a la 3, 1000 glóbulos blancos. Lo normal es de 4000 a 10000, tenemos leucopenia. Y miren el recuento, 400 linfocitos, 400 granulocitos. Tenemos neutropenia y linfocitopenia. ¿Cuántas plaquetas? 77 por 10 a la 3, 77.000 plaquetas. Tenemos pancitopenia. Pasaremos a esto. Hemoglobina, 9.7, anemia. ¿Sí? Hematocrit 21. ¿Cuánto de volumen corporal medio tenemos? 115, es una anemia macrocítica hipercrómica, con leucopenia moderada, 3600. ¿Sí? ¿Y cuántas plaquetas? 221 por 10 a 3, 221.000 plaquetas. ¿Qué tiene este paciente? Tiene viscitopenia, anemia macrocítica hipercrómica o leucopenia moderada. Y 5% reticulocitos. Ya vamos a ver más adelante qué significa el del 5%. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un valor corregido. ¿Cómo se hace el recuento corregido? Reticulocitos del paciente por el hematocrito del paciente, que es 21, por sobre el 45, que es el hematocrito normal. Finalmente, tenemos este hemograma, miren, serie roja, vamos a buscar la serie roja. Hemoglobina 13.2, normal, hematocrito 38, BGM 88, CM 30 y ancho de distribución 17%. No hay ninguna alteración salvo un poco de lisocitosis. Glóbulos blancos, white blood cells, 9.9 por 10 a la 3, 9.900, con 3.300 linfocitos y 6.100 granulocitos y 500 monocitos. No hay mayor relevancia y alteración. ¿Pero cuántas plaquetas tenemos? 3.000 plaquetas. ¿Qué hemos dicho? Cuando hay trombocitopenia pensamos en tres causas: falta de producción, destrucción o consumo y secuestro. ¿Qué creen que tiene este paciente? Probablemente una destrucción periférica, porque si tuviese falta de producción tendría que tener anemia y tendría que tener alteraciones en la sed blanca. Muy bien. ¿Tienen preguntas?